Buenas noches, saludos cordiales al abogado Paul Arellano Sarasti y a todos nuestros compañeros presentes. Nosotros hacemos parte del grupo número 6 y nuestro tema a exponer es la capacidad de las personas. A continuación le doy a conocer el nombre de las integrantes. A la señorita Pubia Sánchez Yamín Fernanda, a la señorita Tello Bocancho Ingrid Lisset, a la señorita Alvarado Romero Leonela Lisset, a la señorita Pazmiño Vargas Rosa Erika. Y por último, la persona a la cual les está hablando, mi nombre es Kinde Gutiérrez Emily John. Le voy a dar el paso a mi compañera Lisset Alvarado para que pueda proseguir con el tema. Capacidades de la persona. La capacidad en términos generales es la actitud de la persona para ser titular de los derechos, adquirir obligaciones y ejercerlos por sí mismo. Es tradicionalmente definida como un atributo de la persona, tales como el nombre, domicilio, estado, etc. En el artículo 1462 del Código Civil ecuatoriano, capacidad e incapacidad. Toda persona es capaz, excepto la que la ley declara incapaces. A continuación le voy a dar a conocer las clases de capacidad. Antes de continuar, le comento que el término de capacidad es un atributo de la personalidad y por esto, al definir la persona, la identificamos con el concepto de capacidad jurídica, puesto que estas dos nociones prácticamente se identifican. Sin embargo, se debe tener en cuenta que hay dos clases de capacidad. Por un lado encontramos la capacidad jurídica de derecho o de goce y por el otro la capacidad de obrar o de ejercicio. La capacidad jurídica. La capacidad jurídica o de derecho, denominada también la capacidad de goce, se refiere simplemente a la posibilidad de que determinado el derecho se radique en cabeza de una persona, sean derechos reales, derechos personales o créditos, o derechos hereditarios. La capacidad son actitudes que tienen que ver con la facilidad, ocurrencia, autonomía, intuición, confianza, imaginación para un determinado tipo de tareas o actividades. Es decir, cuando realizamos algo en un determinado tiempo. La capacidad de ejercicio. La capacidad de ejercicio o capacidad de obrar supone que no toda persona que tenga la capacidad jurídica respecto a los derechos civiles patrimoniales tiene la capacidad de ejercicio de los mismos. La capacidad de ejercicio se ha definido como la habilidad de la ley le reconoce a una persona para poderse obligar por sí misma, sin intervención o autorización de otra. La capacidad de ejercicio es la actitud de una persona para ejercer derechos o contraer obligaciones sin que intervengan otro titular, sin el ministerio o autorización de otra persona. A continuación, las clases de incapacidad. Tenemos que son incapacidad absolutas, incapacidad relativa. Las incapacidades absolutas, sus actos no surten ni aún obligaciones naturales y no admiten caución. Incapacidad relativa, sus actos pueden tener valor en ciertas circunstancias y bajo ciertos respetos determinados por las leyes. Incapacidad absoluta. De los actos y declaraciones de voluntad, según el artículo 1463, son absolutamente incapaces los dementes, los impúberes y las personas sordas que no puedan darse a entender de manera verbal, por escrito o por lenguas de señas. Sus actos no surten ni aún obligaciones naturales y no admiten caución. Son también incapaces los menores adultos, los que se hayan interdicción de administrar sus bienes y las personas jurídicas, pero la incapacidad de estas clases de personas no es absoluta y sus actos pueden tener valor en ciertas circunstancias y bajo ciertos aspectos determinados por la ley. Además de estas incapacidades, hay otras particulares que consisten en la prohibición que la ley ha impuesto a ciertas personas para ejecutar ciertos actos. Incapacidad absoluta. Dementes. Reglas especiales relativas a la curaduría del demente. Según el artículo 478 del Código Civil ecuatoriano, el adulto que se halla en estado habitual de demencia deberá ser privado de la administración de sus bienes aunque tenga intervalos lúcidos. La curaduría del demente puede ser testamentaria, legítima o dativa. Según el artículo 479, cuando el niño demente haya llegado a la pubertad, podrá el padre o la madre seguir cuidando de su persona y bienes hasta la mayor de edad.
llegado a la cual deberá precisamente provocar el juicio de interdicción. Según el artículo 480, el tutor del pupilo demente no podrá después ejercer la curaduría sin que proceda interdicción judicial, excepto por el tiempo que fuera necesario para provocar la interdicción. Artículo 481. Podrán provocar la interdicción del demente las mismas personas que pueden provocar la del disipador. Deberá provocarlo el tutor del menor a quienes sobreviene la demencia durante la guarda. Pero si la locura fuera furiosa, o si el loco causare notable incomodidad, los habitantes podrán también provocar la interdicción cualesquiera autoridad o persona del cantón. Según el artículo 482, el juez informará de la vida anterior y conducta habitual del supuesto demente y oirá el dictamen de facultativos de su confianza sobre la existencia y naturaleza de la demencia, pero no podrá decretar la interdicción sin examinar personalmente al demandado, por medio de interrogatorios conducentes al objeto de descubrir el estado de su razón. Según el artículo 483, las disposiciones de los artículos 467 y 468 se extienden al caso de demencia. Según el artículo 484, se conferirá la curaduría del demente. Según el numeral 1, al cónyuge, si no hubiera separación conyugal, pero el cónyuge tendrá derecho de aceptar o repudiar esta guarda, y en caso de no aceptarla, podrá pedir la liquidación de la sociedad conyugal. Número 2, a sus descendientes. Número 3, a sus descendientes. Como número 4, a sus colaterales hasta el 4º grado o a sus hermanos. Los padres no podrán ejercer este cargo sin el consentimiento del otro cónyuge. El juez elegirá en cada clase de los designados en los numerales 2, 3 y 4. La persona o personas que más idóneas le parecieran, a falta de las personas antedichas, tendrá lugar la curaduría dativa. Civil ecuatoriano. Llámese infante o niño el que no ha cumplido 7 años, impúber el varón que no ha cumplido 14 y la mujer que no ha cumplido 12. Adulto el que ha dejado de ser impúber, mayor de edad o simplemente mayor, el que ha cumplido 18 años y menor de edad o simplemente menor el que no ha llegado a cumplirlos. De los delitos y cuasidelitos, artículo 2219, no son capaces de delito o cuasidelitos los menores de 7 años, ni los dementes, pero serán responsables de los daños causados por ellos las personas a cuyo cargo estén. Si pudiera imputársele negligencia, queda a la prudencia del juez determinar si el menor de 10 y 6 años ha cometido el delito o cuasidelito, y en este caso se seguirá la regla de inciso anterior. Como se mencionó anteriormente, en el grupo de las personas incapaces encontramos las personas sordas, que no pueden hacerse entender de manera verbal o escrita o lenguaje de señas. Encontramos que en las reglas especiales relativas a la curaduría del sordomudo, en el artículo 490, según el Código Civil ecuatoriano, nos indica que la curaduría de la persona sorda que no pueda darse a entender de manera verbal, por escrito o por lengua de señas, que ha llegado a la pubertad, puede ser testamentaria, legítima o dativa. También encontramos que como nos refleja el matrimonio, en la terminación de este, nos indica que el artículo 126 en el Código Civil ecuatoriano, el vínculo matrimonial del cónyuge que se hubiere vuelto persona con discapacidad intelectual o persona sordomuda que no pueda darse a entender de manera verbal, por escrito o por lengua de señas, no podrá disolverse por divorcio. Incapacidad relativa. Los menores adultos. De los alimentos que se deben por ley a ciertas personas, según el artículo 367. Las tutelas y las curadurías o curatelas son cargos impuestos a ciertas personas, a favor de ellos que no pueden gobernarse por sí mismos o administrar competentemente sus negocios,
y que no se hallan bajo potestad de madre o padre, que puedan darle su protección de vida. Las personas que ejercen estos cargos se llaman tutores o curadores y generalmente guardadores. Reglas especiales relativas a la tutela. Según el artículo 459, el menor adulto que careciera de tutor debe pedírselo al juez, designando a la persona que haya de serlo. Si no lo pidiera el menor, podrá hacerlo los parientes, pero la designación de la persona corresponderá siempre al menor, y si éste no lo hiciere, el juez aceptará a la persona designada por el menor, si fuese idóneo. Según el artículo 21, también se hace llamar infante o niño al que no ha cumplido 7 años, impúber el varón que no ha cumplido 14 años y la mujer que no haya cumplido 12, adulto al que haya dejado de ser impúber, mayor de edad o simplemente mayor el que no ha cumplido 18 años y menor de edad o simplemente menor al que no ha llegado a cumplirlos. Incapacidad relativa. Tenemos lo que son los interdictos. Reglas especiales multitudinario y del toxicomano. En el artículo 463 del Código Civil ecuatoriano, a los que por pródigos o disipadores han sido puestos en entredicho de administrar sus bienes, se dará un curador legítimo y a falta de este, curador dativo. También tenemos personas jurídicas. De las personas jurídicas, en el artículo 570 del Código Civil ecuatoriano, las corporaciones son representadas por las personas a quienes la ley o las ordenanzas respectivas o a falta de una y otras, un acuerdo de la corporación ha conferido este carácter. En el artículo 28 son representantes legales de una persona, el padre o la madre bajo cuya patria potestad vive, su tutor o curador, y los son de las personas jurídicas los designados en el artículo 570. Como referencias bibliográficas encontramos que toda la información fue obtenida del Código Civil ecuatoriano. Muchas gracias por su atención.